Para mí es el sistema entero el que está en crisis. Es como que el andamiaje donde estaba sostenido todo el sistema se está cayendo. Lo que tengo dudas es si despertaremos hacia un nuevo sistema tanto de salud como de vida o volveremos a recuperar el sistema anterior. Pero por ley de causa y efecto, si seguimos viviendo de la misma manera, comenzarán otra vez las mismas enfermedades, porque esa es la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, para mí es momento donde qué hacer. La palabra crisis en el idioma griego significa cambio. Y entonces estamos en momento de cambiar. Estamos en momento de que un virus, entre comillas, con todas las técnicas, teorías y todo lo que se dice estos días, un virus nos haga virar de camino, nos haga recuperar el verdadero centramiento en el que el ser humano debía de estar, debe estar, y que nos ha descentrado. La competición no es lo que rige la vida en la naturaleza ni en el cosmos. Lo que rige la vida en el universo al que pertenecemos es la cooperación. La competición es un lastre darwinista de la idea de que solamente puede vivir el más fuerte o el que más manipula o el que más ordena, ¿no? Verdaderamente no es así. El que más está en el escalafón de la jerarquía de los gobiernos tiene que ser un servidor del bien general, dejando de lado el bien personal. El miedo organizado deja de ser algo espontáneo y deja de ser algo movido detrás del telón, detrás de las bambalinas, ¿no? Si yo dejé de ver la televisión y las noticias que me interesaban al principio, qué es lo que estaba ocurriendo en China y qué es lo que podía ocurrir aquí, dejé de ver porque había un pensamiento único y todo era lo mismo, y todo era miedo, y todo era terror, y todo era pánico. Y claro, si una persona tiene miedo, terror y pánico, al final es totalmente manejable, porque en ese momento hacemos una regresión psicológicamente, psicoemocionalmente, y nos retrocedemos a nuestra infancia. Y entonces buscamos una madre, un padre protector, y entonces, claro, siempre existen los salvadores de la patria, el papá Estado, que es el que nos va a decir lo que debemos de hacer, porque además nos lo están haciendo por nuestro propio bien. Y entonces, si hay miedo, hay salvadores que te van a decir, no te preocupes, tú eres un niñito que necesitas cuidado porque con el miedo has regresado a tu niñez, has despertado las heridas abiertas en tu niñez, los miedos abiertos a los 3 y 4 añitos, pero no te preocupes que nosotros vamos a cuidar de ti. Enciérrate en tu casa, ponte la mascarilla o el barbijo que he conocido que llamáis vosotros, y vosotras hay en Argentina. Entonces no te preocupes que nosotros te vamos a decir lo que tienes que hacer. Eso es falta de libertad. Hay una cosa que empecé a revisarlo, Michel Georget, profesor de biología en Francia, recientemente fallecido hace poco tiempo. Él habla de un estudio en animales donde el miedo en estructuras de animales jerárquicos, o sea, en monos, donde el mono superior manda a los de abajo y estos que están en la segunda fila mandan a los de abajo del todo, él ve que, y en los estudios se han confirmado, que las personas que son dominadas, tienen mucho más cortisona en sangre, tienen mucha más adrenalina y curiosamente tienen mucho menos anticuerpos que los que están dominando en la escala de gobernación. Entonces, por eso digo que los gobernantes, el verdadero gobernante, cuando más arriba está en el escalón, tiene que servir mucho más a los que están abajo. Hannah Arendt, una gran especialista en el miedo y en los países y en los espacios totalitarios, la que dice que cuando la ley es injusta, lo justo es no hacer caso a la ley. Bien. Entonces, cuando la ley es centralizada, y ya no es centralizado aquí en España, en Madrid, o en Argentina, en Buenos Aires, aquí hay algo mucho más centralizado que está moviendo los hilos. Y entonces ya no está velando por el bien de las personas, sino está velando por otros bienes. O sea, siempre
que algo va mal, siempre hay gente que saca, aquí decimos mucho, sacar beneficio de las aguas revueltas, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, de esta crisis hay personas que van a sacar ganancias. Las farmacéuticas van a sacar ganancias porque ya hay, según la OMS, hace poco había 107 ya proyectos de vacunas en movimiento. Las telecomunicaciones van a sacar ganancias. Los que hacen repartos a distancia de paquetes y de libros van a sacar ganancia. Entonces, verdaderamente, eso tiene que ser controlado. La ganancia tiene que ser general. El bien general es el que alimenta el bien personal. Eso que hace poco dije también en otra entrevista, que es la frase de Alejandro Dumas en Los Tres Mosqueteros: uno para todos y todos para uno. Y hay hablar de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner dice una cosa muy bonita: el ser humano estará en equilibrio y en armonía cuando todos los demás trabajen para mí y cuando yo trabaje para el bienestar de todos los demás. Pero nos hemos olvidado muchas veces de la segunda parte, de que yo puedo ayudar a los demás, y esa frase del pasado que es vive y deja vivir, para mí hay que cambiarla. Ese es el momento de vive y ayuda a vivir. Y aquí conecto con una frase que decía el gran Voltaire, que era uno de los escritores más críticos con la medicina, pero en este caso es muy crítico con la sociedad. Dice: yo no estoy de acuerdo con las ideas que tú dices, no estoy nada de acuerdo con las ideas que tú dices, pero lucharé con todas mis fuerzas para que las puedas decir, para que las puedas compartir. Y esto es importante para la salud, porque si creamos un pensamiento único, ya desaparece el pensamiento personal, el pensamiento en mi propio pensamiento. Entonces, verdaderamente en este momento estamos en un momento crítico, es un cruce de caminos, es una encrucijada de caminos muy importante, y verdaderamente podemos coger en esa encrucijada o volver por el camino que hemos caminado. Y si volvemos por el camino que hemos caminado, volveremos a tener los mismos problemas. El COVID-20, el COVID-21, el COVID-23 están ahí a la espera. Pero es que, además, personalmente, ¿qué hace un virus dándonos miedo? Si es un sistema infinitamente más pequeño que el nuestro. Vamos a cuidar el terreno para que ningún germen sea parte del ecosistema o patógeno pueda germinar. Entonces, los virus, las bacterias y los hongos hacen que la vida sea posible, y siempre lo han hecho. ¿Cómo creer? Tenemos que ir hacia una nueva biología donde veamos que los virus, las bacterias y los hongos están haciendo un papel muy importante para mantener la vida y la salud tanto de los seres humanos como de toda la sociedad. Y entonces, cuidemos el ecosistema. Cuidamos la naturaleza exterior, la tierra, el agua, el aire que estamos contaminando. Cuidemos nuestro propio sistema. En nuestros genomas, en nuestro ADN, en lo que se consideraba antiguamente el ADN basura, que se creía que el 90 y tantos % era basura, y ese es el nombre que científicamente se le daba, con este orgullo científico de creer que sabemos mucho, pero verdaderamente sí sabemos muy poco. Sabemos el 5% de lo que está pasando como mucho. El 95%, como en un iceberg, está debajo, en el inconsciente y en el subconsciente. Y aquí el que más sabe ya está tuerto. Al principio, viendo la televisión, las noticias, me di cuenta de algo importante. De que los que menos sabían eran los que más decían saber. Entonces, saber no es decir que sé. Saber es profundamente tener ese sentimiento de que creo que es, pero además estoy dudando. Porque la ciencia es duda continua. El problema es que la ciencia se ha vuelto dogmática. Y cuando algo se vuelve dogmático, deja de ser ciencia. Esta es la paradoja. Entonces, el coronavirus no es más que la gota que rebosa el vaso. O sea,
Toda la desconexión de la naturaleza, la contaminación de la tierra, del agua, del aire, del sol, de los pensamientos humanos, de los sentimientos de cooperación humana, todo eso está contaminado en lo que Wilhelm Reich llamaba la plaga emocional. Ante ese miedo, no debemos de hablar del efecto placebo, empecemos a hablar del efecto nocebo, porque ese miedo y ese estrés hace otra vez más que la cortisona se eleve, que la adrenalina se eleve y que los linfocitos y el sistema inmunitario baje en su capacidad de homeostasis y de regulación del cuerpo. Yo no considero que el sistema inmune sea un sistema de defensa, ni mucho menos que haya que atacar a un virus, combatir contra el virus, luchar contra el virus, defenderse con pistolas, defenderse con... O sea, esto es una guerra, no es una guerra, no es una guerra. O sea, si alguien nos quiere hacer creer que esto es una guerra ante algo que no vemos con los ojos, esto no es así. O sea, verdaderamente esta es la consecuencia de algo anterior. O sea, es infantilismo médico creer que la enfermedad, o mejor dicho, en la enfermedad solo existe un factor. Todas las enfermedades, absolutamente todas, son multicausales y multiorgánicas. Cuando falla el sistema aparece la enfermedad, porque el cuerpo humano tiene muchos mecanismos de autorregulación. Ante el virus, ante las bacterias, ante los hongos, ante los microorganismos que nos encontremos. Si yo estoy sano, no va a haber esa parte, ese ente patológico que vaya a germinar en un terreno acidificado, como se está acidificando estos días con las mascarillas. ¿Qué significa acidificar el cuerpo? Ir directamente a crear los medios adecuados para que la enfermedad aparezca. Nuestra sangre tiene un pH entre 7,3 y pico, 3 y pico, 3 y 7,4. O sea, ese es el nivel de afinidad que tiene mi organismo humano, que no es un mecanismo, que no es una máquina, es una organización plena, donde el pH está a 7,4 y no puede estar a 7,7 porque te mueres. Entonces, 7,1 tampoco, porque te vas a morir, y la mascarilla hace que se vaya acidificando. Entonces, si se va acidificando, creas el entorno suficiente para que se cree cualquier tipo de patógeno, microorganismo, enfermedad tóxica, enfermedad crónica, porque la acidez es enfermedad, y ligeramente alcalinidad del cuerpo, que ahí lo dan además las frutas, las verduras, respirar profundo y expulsar sobre todo el gas carbónico, ahí se alcaliniza el cuerpo. O sea, la mayor técnica de alcalinización del cuerpo es prolongar la expiración, y con una mascarilla o un barbijo es imposible prolongar la expiración. Para quien quiera de los oyentes le puedo enviar mínimamente 5 o 6 trabajos científicos de la comunidad médica, científica y todas esas cosas de la medicina basada en la evidencia. ¿Y cuál es el resultado de todo ello? Que no hay consenso en el uso de mascarillas, que hay muchos médicos que están diciendo que es perjudicial, que hay muchos médicos que estamos diciendo que no es un método de curación, pero lo que pasa es que es un acto simbólico. Yo cuando veo a alguien con mascarilla sé que hay miedo, sé que hay prevención. Quizás su mirada a veces dice que yo soy un irresponsable por no tener mascarilla, y estoy a punto de ponerme el título médico aquí, el carnet médico, y entonces dices, no, yo soy médico, y médico, y por eso busco la salud. Y entonces es el momento de que la salud no depende de un microorganismo, de un virus, la salud depende de mi estado de salud general. Si yo me cuido física, emocional, psicológicamente, y entro en un estado espiritual de intención de vida y de motivación y de entusiasmo de vida, yo me estoy curando. Porque yo soy un sistema.
Yo tengo un cuerpo físico, además tengo un cuerpo acuoso, el 70% de mi cuerpo es agua, tengo un cuerpo aéreo, estoy respirando continuamente, incluso cuando duermo en el inconsciente, en la inconsciencia del dormir, mi cuerpo está respirando y yo soy luz, dependo de la luz del sol. Entonces, esto es lo que tenemos que ir hacia la salud, no ir luchar contra la enfermedad, no convertirnos en cazadores de microbios, no somos cazadores de microbios, somos generadores de vida, generadores de salud, hacedores de nuestra vida para no ser cazadores de microbios. Y esto es lo que somos. Sin libertad no hay salud. El médico en este momento, en este caso, es muy necesario para que me ponga los huesos en el lugar, pero el traumatólogo no me cura. Se cura el propio organismo desde sus propios procesos de autorregulación. Eso lo decía mucho Wilhelm Reich. Por favor, leamos a Wilhelm Reich. Él decía que los niños tienen capacidad de autorregulación. Un niño que está enfermo, lo primero que te dice no comer. Y en estos momentos, para quitar la acidez del cuerpo, comer frutas, comer verduras o saltarte una comida para que elimine todos los tóxicos, todas las acideces, todos los procesos. El ayuno, la terapia magna. Yo nunca dejaré de recomendar el ayuno como proceso de desintoxicación, de limpieza, de curación, que no es nada nuevo, sino que es por instinto lo que hacen los niños y los animales cuando están enfermos. El ayuno hace que los ácidos del cuerpo se eliminen y poco a poco vaya recuperando el equilibrio, la homeostasis, guiado por ese milieu intérieur que decía Claude Bernard, el gran médico científico, que de alguna manera se oponía a Pasteur, porque era Pasteur el que decía el microbio te viene de fuera, te cae encima y te enferma. Y Claude Bernard decía no, lo importante es guardar el equilibrio en el medio interior, le milieu interior, el gran biólogo, el gran especialista francés. Pero es que, curiosamente, Pasteur era químico, no era médico, y no tenía experiencia con las personas enfermas. Un maestro de Pasteur que se llamaba Antoine Béchamp, él dice que no, que los microorganismos patógenos no vienen de fuera, sino que la célula se descompone, se muere, aparece primero la enfermedad y luego aparecen los microcimas como resultado de esa enfermedad. Entonces, aquí la gran pregunta es, para mí, esta es la segunda frase, la que voy a decir, la verdadera. ¿Qué es verdad? ¿Que los microbios producen la enfermedad? ¿O que primero es la enfermedad y luego vienen los microbios? Para mí es esto. ¿Y qué vienen a hacer los microbios? Como muchas veces en la naturaleza vienen a descomponer la materia orgánica muerta para que vuelva otra vez a la tierra. Y cuando nosotros nos muramos, nosotros daremos a la tierra nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es un prestado de la tierra. Es la tierra la que nos ha prestado todo esto a través de nuestra madre y de todos los meses de embarazo y posterior vida. Entonces, lo que es de la tierra volverá a la tierra, pero la conciencia, la espiritualidad, la esencia, lo que yo soy, permanecerá para mí siempre. Y no estoy hablando de teorías, estoy hablando de experiencias y de vivencias. Pensar por mí mismo. Verdaderamente hay una trituradora fuera de pensamiento único. Hay algo que todo pensamiento fuera del aceptado es anulado, es olvidado, es censurado. Incluso para mí las izquierdas de este país se han diluido totalmente, porque que las supuestas izquierdas de este país no estén en contra de la censura en Internet. 3 de mis 4 vídeos que había en una plataforma han desaparecido. Ya la gente no puede ver otras ideas que no van contra el sistema. Yo no soy un antisistema, soy pro un sistema humano, un sistema cooperativo, no competitivo, un sistema donde la economía y el poder no dominen, donde las 3 grandes cualidades que empezó con la Revolución Francesa, que todavía no se han desarrollado, liberté, égalité, fraternité, siguen siendo vigentes. Rudolf Steiner, como gran visionario, da otra vez en la diana: libertad en las ideas, igualdad en la justicia, bondad en la economía.
libertad en las ideas, igualdad en la justicia, bondad en la economía, fraternidad en la economía. Mientras no seamos así, esta civilización no existirá. Por la ley de que tú siembras patatas, recogerás patatas, y si siembras arroz, recogerás arroz, si siembras vientos, vas a recoger tempestades. Entonces, es verdad, recuperar el sentido común, que es el menos común de los sentidos, como se suele decir. Entonces, recuperar esa sensación, ese sentimiento, ese pensamiento propio, personal. ¿Qué escasez hay ahora de librepensadores? O sea, para mí siempre me han atraído aquellas personas que son librepensadores, que piensan por sí mismos y que no piensan lo que es aceptado por el sistema, sino intentando acercarse a la verdad. Porque la verdad no es lo que nos han contado, la verdad es lo que es. Claro, para tener libertad hay que tener conocimiento. Y no tendremos conocimiento mientras solamente estemos escuchando una parte de la verdad. Como dice muchas veces, decir una parte de la verdad, decir una parte de la verdad, es ocultar la verdad. Claro. Sí. Eso lo decía Goebbels, el famoso nazi Goebbels, decía: una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Y dices, pues 1000 veces, 1.000.000 de veces repetido el coronavirus, se ha vuelto en verdad. O sea, creemos que el coronavirus viene de arriba, te cae encima, tú te mueres y es causa del coronavirus. Digo, lo siento. No puedo creer que un microorganismo minúsculo pueda desorganizar mi propio organismo. Un ser sano, si entrara un virus patógeno o una bacteria patógena, que no voy a decir que no, que sí es posible, pero que también hay virus y bacterias que no son patógenas, sino que mantienen la vida. Entonces, lo importante no es luchar contra el microbio, sino que el terreno esté sano. Si el terreno está sano, ya estoy bien. Si mi capacidad de pensar, sentir y hacer está en equilibrio, yo estoy saludablemente, dinámicamente, además, viviendo sano. Es importante en este momento verdaderamente sembrar luz ante tanta oscuridad. Los antiguos decían una palabra muy bonita que yo la siento que es así, y mis experiencias vitales me dicen que es así. Ellos llamaban egregor a todo eso que se crea en el ambiente cuando miles de personas crean en un pensamiento único. Estoy hablando de miles de años o cientos de años. Egregor era esa imagen fantasiosa, a veces animalesca, a veces oscura, a veces pantanosa, que se crea en el ambiente cuando hay miedo, cuando hay terror, cuando hay tristeza, cuando hay soledad, cuando hay desconexión de los seres humanos. Y esto está sembrado en este momento. O sea, hasta yo tengo que estar consciente a veces, dices, yo voy a tocar algo y dices, cuidado con lo que tocas. Y digo, pero si este no es mi pensamiento, estoy recogiendo el pensamiento del egregor que se ha creado por los medios de comunicación, porque la televisión, los periódicos y la radio de este país por lo menos puedo hablar de lo que conozco, lo único que han hablado es de la pandemia, llamada pandemia, supuesta pandemia en directo. Yo soy de la opinión que al finalizar el año, en diciembre, no habrá muchos más muertos que el año pasado, que los años anteriores. Estaremos más o menos en la media. Como mucho, se han muerto en marzo por el miedo, la soledad, la tristeza y el abandono de sus seres queridos, los que se iban a morir en agosto. Y esto es así. Una vecina, un día, con mi mujer que bajábamos, me dice, es que tengo miedo de ir a donde mi madre, pero necesito ir, quiero ir. Y además, mi madre, que tiene 80 y tantos años, me ha dicho, prefiero morir de coronavirus que morir de soledad. Morir de soledad, de tristeza y de depresión es mucho peor que morir de coronavirus, que no morimos por el coronavirus, morimos como mucho con coronavirus porque ha venido, porque ya el cuerpo estaba tan mal que dices, bueno, está ahí. ¿Y a qué ha venido? Esta es la gran pregunta. ¿Ha venido a matarnos o ha venido a limpiar el sistema? Y que a veces no se puede limpiar, ¿no? Y entonces, bueno, hemos buscado un chivo expiatorio perfecto. Los que nos gobiernan han encontrado pues la manera, sin militarizar, sin un régimen policial, dominar a la gente.
Y entonces estamos ahí, con la disculpa de virus, estamos haciendo cosas que eran inimaginables que hiciéramos hace 3 meses, inimaginables. O sea, yo por dignidad tenía que hacer cosas que dice, o mantengo mi dignidad, o entro en depresión, o si no entro en depresión, en rabia. Ahora van a salir depresiones y rabias de todo lo que nos hemos sometido, todo lo que nos hemos contenido, todo lo que no hemos dicho, todo lo que no hemos hecho, todo lo que no hemos expresado. Porque ahora están saliendo. Yo lo estoy viendo en consulta. Las personas hablan de soledad, de miedo, de tristeza, de angustia y de miedo. Siembra miedo y dominarás a la gente. En la vida, tal como está montado este sistema, habrá en un tiempo, en décadas todavía, enfermedad. Y hay además muerte, ¿no? La vida duele. Pero aunque la vida duela, no hay que anestesiarla. La vida sigue doliendo. Y anestesiar la vida es anular totalmente al ser humano. Entre otras cosas porque el dolor lleva conciencia a zonas de las que no soy consciente. Sean cosas físicas, sean cosas de la relación con mi pareja, con mis amigos o con la sociedad. La enfermedad saca a la luz nuestras sombras, como está haciendo en este momento. Entonces es el momento de transformar el dolor en amor. Y es una frase que lo digo muchas veces y que está bien que lo diga como cierre. Transformar el dolor en amor es importante en este momento. Acompañar a las personas que han tenido dolor físico, emocional, mental, de soledad, de tristeza, de depresión, de rabia acumulada por sometimiento. Todo esto va a tardar años en ser limpiado. Entonces mi propuesta es no solamente lo que decía vive y deja vivir, vive y ayuda a vivir, y haz que el planeta Tierra, el planeta humano, sea verdaderamente humano con mayúsculas, porque en este momento, si tenemos miedo al contagio, si tenemos miedo que nos puede contagiar con un virus cuando damos un abrazo, cuando damos la mano o cuando acariciamos a alguien, no hemos aprendido nada. Esta crisis viene a decirnos lo importante de las relaciones humanas, de nutrir mi corazón, de ayudar a nutrir y llenar el corazón de las personas queridas, y esa es la curación. Cuando alguien en consulta me dice, yo tengo mi hermana que está enferma, o mi hermano que está enfermo, y no sé qué hacer para ayudarles, muchas veces me sale esta propuesta. Es fácil ayudarles. Ayúdate a ti mismo. Ayúdate a ti misma. Entonces, si yo me voy curando en mi pequeño espacio, eso va haciendo que el espacio de curación cada vez se vaya ampliando. A la familia, a los amigos, a mi pequeño pueblo, a mi país, y creer en la capacidad de curación. Pero la palabra curar viene del latín curare, y curare significa cuidar. Cuidarnos para curarnos es la propuesta de la medicina higienista. Somos nosotros los que tenemos el poder de curación, despertar la capacidad de curación, porque es una idea también que le estoy diciendo mucho estos meses. O despertamos ahora o nos dormimos para otros 200 años. Es la hora de despertar. Fuerte. Y si quieres y me vas a permitir con esta última idea, si quieres que tus sueños se hagan realidad, lo primero que tienes que hacer es despertar.